Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sexta sesión del seminario Aspectos relevantes de agua potable, alcantarillado y saneamiento para municipios. El día de hoy con el tema Información, indicadores de desempeño y actualización tarifaria, la cual tiene como objetivo proporcionar los aspectos más relevantes sobre los indicadores de desempeño que proporcionan información del estado de calidad del agua, así como la metodología básica utilizada en la estructuración de los esquemas tarifarios y que son acorde con las necesidades y características específicas de cada organismo operador y de la población a la que brinda su servicio dentro del marco legal aplicable. Agradecemos la participación de los estados y municipios que nos acompañan en este espacio de diálogo. Invitamos a las autoridades a que disfruten y este relevante tema sea de su utilidad. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida a la maestra Diana Carolina Martínez Gutiérrez, jefa de proyecto de la Gerencia de Fortalecimiento de Organismos Operadores del Agua, quien estará a cargo de impartirnos la sesión de esta mañana. Y a continuación me permitiré cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Ovalle Fernández para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, coordinador, le escuchamos. Primera pregunta, ¿me escuchan? Le escuchamos perfecto, adelante. Bueno, primero quiero presentar una disculpa porque tuvimos unos cuantos minutos de retraso porque su servidor tenía mucho problema para entrar a esta reunión. O entraba la imagen o entraba el sonido y bueno, de casualidad o por milagro ya pude entrar al final. Me da mucho gusto saludarles a todos en nombre, por supuesto, de la Secretaría de Gobernación, que es la secretaría a la que está adscrito nuestro instituto, el INAFED, y celebrar que podamos realizar esta sexta sesión sobre temas de agua potable, alcantarillado y saneamiento para los municipios. Es ya un lugar común decir que sin agua no puede vivir nadie, no solo nadie, no puede haber vida. Hay lugares en el universo que tienen agua y no tienen vida, pero lo que no existe es que haya vida sin agua. Todos nosotros lo sabemos. Recuerdo una frase que dijo en alguna ocasión Napoleón, que no es un personaje de mi mayor simpatía, pues por el militarismo que lo caracterizó, la belicosidad extrema, pero indudablemente era un hombre inteligente. Él decía, el aire, el agua y la limpieza son los principales productos de mi farmacia. Y cuando contaminamos el aire, contaminamos el agua, pues no nos debe extrañar que después tengamos muchos problemas de salud. Así pues, todo lo que tiene que ver con el agua, y en este caso, porque estoy viendo que vamos a ver de manera muy específica el tema de actualización tarifaria, es importante economizar el agua, conservarla, limpiarla, por los medios que se logran, oxigenación y demás, porque el agua que hay en nuestro planeta hasta hoy es la única que hay y la única que habrá hasta que algún día podamos
fabricar agua de manera masiva y económica, juntando los átomos con los cuales se puede hacer el agua. Pero si no, la verdad, estamos tomando la misma agua que tomaron los dinosaurios. Se recicla, la tenemos que cuidar. Y una de las medidas más importantes es la que tiene que ver con el costo. Si el agua es cara, de alguna manera, es como si no la hubiera, empieza a escasear. De allí que la actualización tarifaria y las medidas de conservación vayan de la mano. Yo no quiero robar más tiempo, sobre todo porque señalé que tuvimos un pequeño retraso al entrar. Por lo tanto, pues cedo la palabra a nuestra experta de la Comisión Nacional del Agua, cuyo nombre ya dijo nuestra compañera Andrea, la maestra Diana Carolina Martínez Gutiérrez, a quien procedemos a escuchar con toda atención. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Ovalle Fernández, coordinador del INAFED, y cedemos el uso de la voz a la maestra Diana Carolina Martínez Gutiérrez para dar inicio con nuestro tema. Adelante, por favor, maestra, muy bienvenida. Hola, muy buenos días. Gracias, Andrea, por tu siempre excelente moderación ya en estas sesiones. Licenciado Ignacio Valle, muchas gracias por sus palabras. Le enviamos un cordial saludo a usted y a todo ese equipo, a Ignacio, a Gisela, a Andrea, que siempre los estamos viendo en estas sesiones. La verdad es que ya nos sentimos un poco parte del INAFED. Aquí en la Conagua apreciamos mucho el espacio que nos hacen el favor de abrirnos, porque es un espacio que reconocemos que tiene una audiencia muy importante para enviar los mensajes que desde esta Comisión Nacional del Agua y particularmente de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, pues nos interesa comunicar y conocer también de parte de las personas que nos acompañan. Primeramente, pues les enviamos un cordial saludo de parte del doctor Felipe Sataray Mendoza, quien es nuestro subdirector general, y desde luego la ingeniera Mariana Navarro, la gerente de programas federales de agua potable y saneamiento, que coordina toda esta labor que tenemos con el INAFED. Bueno, dicho lo anterior, voy a comenzar a compartir. Por favor, me dicen si ya ven mi pantalla. Creo que sí, ¿verdad? Gracias. El tema del que vamos a hablar en esta sesión es quizá un poco más teórico de los que ya hemos abordado en sesiones anteriores de este seminario. Como bien lo decían, esta es la penúltima sesión del seminario de este año y hemos tocado temas durante los meses anteriores que han sido muy relevantes y que han tratado las actualizaciones principalmente en las normas oficiales mexicanas, las que tienen que ver con macromedición, las que tienen que ver con tratamiento de aguas residuales, las que tienen que ver con agua potable, también un poco de las obligaciones fiscales de los municipios, la relación de agua y salud, y la forma en que se presentan los proyectos, ¿no? Todos estos fueron temas quizás un poquito más prácticos sobre la cotidianidad del ejercicio de las funciones municipales en materia de agua potable y saneamiento. En esta ocasión, este tema es un poquito más teórico con la intención de que sea un poco más introductorio a unos temas que son muy importantes, tanto para la gestión municipal como para los organismos operadores y para la prestación de servicios en general, que es la sostenibilidad de los servicios. O sea, cómo hacemos servicios sostenibles. Y dentro de la sostenibilidad hay una gama muy importante de aspectos a considerar. En esta sesión nos vamos a enfocar en tres que consideramos que son imprescindibles y que desencadenan otras situaciones, que es la información o el manejo de la información, cómo esta información la traducimos o los datos que generamos los traducimos en información y en indicadores de desempeño que nos sirven para la toma de decisiones y desde luego la actualización tarifaria.
Y en la actualización tarifaria, pues también lo vamos a abordar de una manera general. Esperamos que posteriormente podamos hacer una sesión que sea, bueno, requiere una sesión muy larga realmente para hablar de metodología tarifaria en sí, o un taller, ¿no? Pero, ay, perdón. Pero bueno, vamos a empezar a trabajar en esto. Entonces, los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, ¿por qué se prestan los servicios? ¿Por qué los prestamos? ¿Por qué tenemos tantas personas enfocadas y abocadas en prestar los servicios de agua potable y saneamiento? Razones hay muchas. Yo aquí voy a enumerar 4 que son básicas y que son normativas principalmente, ¿no? Porque es un derecho humano al agua y al saneamiento. Tenemos un derecho humano al agua y al saneamiento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que somos parte, y entonces tenemos que buscar la manera de hacer realidad este derecho humano al agua, y una de las formas en las que se hace realidad es a través de los servicios. Y digo una de las formas porque estoy hablando en este sentido a través de los servicios, digamos, tradicionales, como los conocemos, ¿no? Que son en red, que son en sistemas, aunque también hay otras formas de lograrlo, pero digamos que la parte más fuerte o más gruesa en este sentido, pues es a través de los servicios. También porque es un mandato constitucional para los municipios que indica el artículo 115 constitucional, y desde luego es una función de gobierno natural de los gobiernos municipales principalmente, que es proporcionar servicios públicos. Y la última, que quizás sea la primera, que es buscar el bienestar de la población. Estas son las razones, digamos, a grosso modo, por las cuales prestamos los servicios, y que son muy importantes tener en cuenta porque estas razones también nos van a ir señalando o indicando cómo es que debemos de ir prestando estos servicios. En el manual que ustedes tienen de servicios públicos municipales también lo explican de una manera, o sea, muy bien, muy detallada, toda esta naturaleza de los servicios públicos. Entonces, hasta ahí vamos a dejar esta parte. Y en cuanto a cómo se organiza la prestación de los servicios, tenemos unas formas, principalmente pues es el municipio el encargado, ¿no? Por mandato constitucional, como ya decimos, pero el municipio o los municipios pues pueden buscar diferentes formas de organizarse para prestar los servicios, que puede ser de una manera centralizada, es decir, que lo proporcionan directamente los municipios sin crear un órgano externo, o descentralizado, es decir, crear un organismo con naturaleza descentralizada. Pueden apoyarse a través de la participación privada, a través de concesiones parciales o totales de algunas funciones de los servicios. Puede ser también de manera intermunicipal, puede ser a través del Estado, e incluso, y que generalmente es a través también de la gestión comunitaria o social, que puede estar mayor o menor forma coordinada con el municipio, pero que de cualquier forma siempre nosotros debemos de considerar. Ya también hemos tenido pláticas sobre gestión comunitaria a través de estos diálogos virtuales. Muy bien, una vez que ya pues hemos identificado cuáles son estos servicios y cómo los prestamos, quisiéramos abordar entonces esa parte que es muy importante en la prestación de los servicios, que se refiere a la sostenibilidad. Es aquello que puede mantenerse por sí mismo. Es una definición muy simple, pero que lo ejemplifica de manera muy correcta, creo. Es decir, es algo o es una característica más bien de los servicios en la cual vamos a tener que esto se puede sostener por sí mismos, o vamos a ver algunas particulares de los servicios de agua potable y saneamiento con apoyo externo, pero que no es, digamos, indispensable para esa sostenibilidad. A nivel de servicios, pues significa la existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que determinan el funcionamiento de una forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio. Es como parte de la definición clásica de sostenibilidad, y esto nos ayudaría a satisfacer y equilibrar las necesidades de las generaciones que estamos atendiendo actualmente junto con las futuras. 4 aspectos fundamentales que se consideran en cuanto a la sostenibilidad de los servicios son estos 4 es tenerlos muy claros y trabajarlos al interior de estos organismos. Estos
estos, digamos, aspectos o todo lo que vamos a referir en esta plática realmente aplica para cualquier tipo de organismo. O sea, no vamos a hablar de estructuras organizacionales, de gerencias, de subgerencias o subdirecciones, como se determinen al interior de cada municipio, de cada organismo, sino de las funciones. O sea, las funciones que hace el organismo, que hace el municipio, y que son importantes para esa sostenibilidad. O sea, ya dependiendo de la estructura organizacional que tomen al interior, pues estas instituciones, pues ya se verá cómo se organizan, ¿no? Pero en este sentido sí me gustaría que, o sea, puntualizarlo, que estamos hablando de funciones, es decir, de cosas que tienen que hacer los organismos, o que hacen, o van a hacer. En estos aspectos que son muy importantes tener en cuenta para la sostenibilidad son los objetivos e identificar las funciones del organismo. Yo ahorita no les voy a mencionar los objetivos, me gustaría que si pudieran en el chat escribieran cuáles son los objetivos de los organismos. O sea, ustedes que están en organismos, estoy viendo que hay personal de organismos, de municipios, y los que no también, si nos pudieran decir cuáles ustedes creen o consideran que son esos objetivos de los organismos, y ya más adelante lo vamos a retomar. Bueno, los objetivos e identificar las funciones del organismo operador. Las funciones son estas que les vamos a platicar más adelante y que les comentaba que no estamos hablando de estructura organizacional. Tener costos claramente identificados, es decir, cuáles son los costos en los que incurre el organismo operador y cuáles también son aquellos que debería de tener y que no los hace porque, que no tiene esos costos porque no está realizando ciertas funciones. Tarifas que reflejen el valor real de los servicios, esto es muy importante, o sea, que las tarifas realmente tengan en cuenta cuánto está costando proveer de ese servicio, y organizaciones y procesos eficientes para la recuperación de los valores facturados. Es decir, tener todo un esquema de recaudación, facturación, todo el sistema comercial y organizacional del organismo, pues estructurado y claramente encaminado hacia el logro de estos objetivos y hacia la realización de las funciones del organismo operador. ¿Y esto que nos va a llevar? Pues a tener servicio de calidad, a tener servicio continuo, a tener suficiencia financiera y algo bien importante que es la satisfacción de los usuarios. Esta satisfacción de los usuarios es muy importante porque si bien puede ser subjetiva, nos ayuda mucho tener conocimiento cómo está en este rubro, digamos, los usuarios o mi padrón de usuarios, porque también se reflejan otros aspectos muy importantes, por ejemplo, la disposición a pagar o el nivel de recaudación. Mientras mayor satisfecha esté la población, pues desde luego que va a haber una mayor disposición a pagar los servicios públicos. Muy bien, ¿cómo se cumplen los objetivos del organismo operador de manera sostenible? Para esto vamos a recurrir un poco a un enfoque teórico que es el de sistemas en los servicios de agua potable y saneamiento. Este enfoque ha prevalecido desde los 90, desde el siglo pasado, desde el milenio pasado, y fue muy impulsado por la Organización Panamericana de la Salud. Aquí lo que este enfoque nos dice es que hay que ver el organismo operador, independientemente de su naturaleza, como ya explicamos, centralizada, descentralizada, hay que verlo como un gran sistema. Es un sistema que tiene subsistemas y que con todo este enfoque de la teoría de sistemas, pues están interrelacionados así sí, y se están alimentando unos a otros. Y esto que ocasiona que si alguna parte del sistema o algún subsistema no está funcionando correctamente, pues nos va a desestabilizar todo el sistema. Entonces, en este sentido, tenemos a ver, un segundito. Vamos a decir que la parte central aquí tenemos el sistema operacional, el sistema comercial, el sistema de administración y desarrollo de recursos humanos y el sistema contable y financiero. En el siguiente nivel, sistema de planeación, sistema de información, y ustedes pueden ver que entonces las entradas que tenemos en este sistema
pues tenemos factores externos. Factores externos como puede ser los órganos de gobierno y control, el marco jurídico y reglamentario, la demanda, la sociedad, qué tan organizada está o no en cuanto a la demanda de servicios públicos, planes de desarrollo. Todo esto se va a traducir pues en estos dos primeros sistemas, el de planeación y el de información. Y en las salidas, pues las salidas que tenemos de este sistema de prestación, pues es precisamente eso, la prestación de los servicios. El organismo operador presta servicios. Y podemos ver que todo esto está interrelacionado y alimentándose continuamente dentro de un medio ambiente que pues no controlamos, en el que influimos, en el que somos parte, pero que tiene muchas externalidades que pueden llegar a afectar ese sistema, tanto en positivo como de manera negativa. Entonces, entendiendo esta parte fundamental de la teoría de sistemas aplicada a organismos operadores, en esta plática nos vamos a enfocar en la parte de información y un poco en el sistema comercial. Comercial, hablando un poco de la parte, o sea, es un poco entre comercial y contable para hablar un poco de la parte de las tarifas, de los indicadores de desempeños y cómo vamos a hacer, utilizar esta información para la toma de decisiones. Entonces, lo que nos dice este enfoque es que solo atendiendo todas las funciones vitales para la prestación de servicios se puede considerar sostenible en el largo plazo. Es atendiéndola de una manera pues que sea adecuada. Vamos a llamarlo adecuado de una manera de decir que pueda ser pues sostenible, que sea aplicable al organismo operador del que se esté hablando o trabajando en ese momento, ¿no? Muy bien, es muy importante en este sentido tener o hacer un diagnóstico del organismo operador. Y cuando se hace con esta visión de sistemas, pues lo que nosotros tenemos es que permite saber si se están realizando todas las funciones que el organismo operador tendría que hacer. Les digo, no importa si es grande o pequeño, es importante que el organismo operador realice estas funciones, es decir, que tenga un sistema de información, una planeación a corto, mediano, largo plazo, que se alimente de esa información y que se retroalimente también, y entonces que ponga a mover a los demás sistemas para que se pueda llevar a cabo la prestación de los servicios de una forma adecuada. Y en esta prestación de servicios adecuada o sostenible, es bien importante también considerar los elementos del derecho humano al agua. En la sesión siguiente, seguramente se va a abordar este tema, entonces no quisiera yo hacer spoilers al respecto, pero no, ya es un tema que se ha platicado mucho, pero sí es bien importante que tengamos en cuenta en la prestación de servicios los elementos de derecho humano al agua, es decir, que sean asequibles, que estén disponibles, que sean universales, que se presten sin discriminación, y todo esto son ingredientes que se van agregando a la forma en que vamos operando los servicios. Muy bien, para hablar un poquito de la problemática de los organismos operadores, se ha hablado mucho sobre esto. Yo aquí traigo a colación algunos de los enunciados que se escuchan más y que se advierten mayormente en los diagnósticos que se han hecho en los organismos operadores. Se habla de que se tiene una incapacidad financiera y material de los municipios para cumplir con sus obligaciones. Sabemos que esto no es la generalidad. Hay algunos organismos que lo hacen de manera muy eficiente, pero considerando pues el grosso digamos, de los organismos o de los municipios que tendrían que estar prestando servicio, pues sí es necesario trabajar en este tema, en la capacidad financiera y el material. En algunas ocasiones también encontramos un marco jurídico incompleto en las que no están muy claras cuáles son las responsabilidades de las autoridades que prestan los servicios. Y luego cuando agregamos el elemento del derecho humano al agua, la confusión suele ser a veces un poco más. O sea, suele ser un poco más porque entonces dice el Estado, el nivel estatal, bueno, sí le corresponde al municipio, pero pues yo también le voy a entrar porque también el cumplimiento de los derechos humanos es una obligación del Estado en su conjunto, es decir, federación, estados y municipios.
Y en este marco jurídico incompleto, pues encontramos la reglamentación. Son muy pocos los municipios que cuentan con un reglamento municipal de agua potable y saneamiento. Yo recuerdo que hace unos años hicimos una búsqueda en la página de orden jurídico y habíamos encontrado no más de 50 reglamentos. Incluso estuvimos llamando a algunos municipios para saber si tenían, y no, lo que prevalece son reglamentos del organismo operador municipal, pero no suelen ser reglamentos orgánicos, o sea, de la estructura, de cómo se va a organizar ese organismo operador municipal, pero no del municipio en sí. Y muchas veces ese organismo operador no abastece o provee a la totalidad del municipio. Entonces, ahí en ese sentido, pues es importante contar con estos elementos. Y bueno, también la planeación de los recursos es uno de los problemas que se encuentran frecuentemente, que no hay una planeación adecuada o realmente no existe esa planeación de recursos. Otra muy importante, pues que las tarifas no reflejan los costos reales de los servicios. Son tarifas muchas veces que atienden a cuestiones, pues, no técnicas, que no se hace un estudio, o si se hace el estudio, no se toma en cuenta al final para la determinación de las estructuras tarifarias. Es muy importante también trabajar en la cultura de pago y de cobranza, la cultura de pago hacia los usuarios y de cobranza hacia los organismos, porque también los organismos, pues a veces se nos olvida que tienen que cobrar, o sea, no solo mandar el recibo y bueno, pues ya, ¿no? Ya cumplí, ya mandé el recibo, ya hice mi cálculo tarifario, no, sino que también hay que hacer una labor de cobranza y de recaudación. La falta de claridad en los objetivos de los organismos operadores, eso es bien importante, porque, o sea, el organismo operador, ¿cuáles son sus objetivos? ¿A dónde quiere llegar? Tanto como organización, como un ente municipal o estatal que presta un servicio público que ayuda a cumplir un derecho humano al agua y que contribuye al bienestar de la población. O sea, eso es bien importante. Y bueno, también hemos visto que hay una alta rotación del personal, principalmente del personal directivo. Entonces, la curva de aprendizaje, pues, es complicada, ¿no? En el personal operativo hemos visto que la rotación de personal es menor y eso es muy positivo porque ayuda realmente a que los sistemas se mantengan en operación, a conocer ellos cuáles son, la forma en que se opera el sistema de manera correcta, pues eso logra cierta sostenibilidad en el tiempo. Y bueno, también nos falta o tenemos ahí la tarea pendiente de diseñar un sistema que permita la vigilancia o supervisión de la eficiencia de calidad de los servicios, que esto es pues a través de los indicadores de desempeño. Y bueno, como les comentaba, para hacer, regresando otra vez a la sostenibilidad, o sea, ya una vez que más o menos identificamos cuál es la problemática en la prestación de los servicios, ustedes me podrán decir si agregamos más elementos o quitamos algunos, matizamos algunos, esto es muy válido, pero bueno, más o menos por ahí está el panorama. Y entonces, se requiere saber o revisar si se estamos cumpliendo con las funciones y cuánto nos está costando cumplir con esas funciones. Y a través de esto, pues ya es posible determinar los insumos que permiten esa sostenibilidad del organismo operador. Aquí me estoy enfocando principalmente al aspecto tarifario. Por el momento vamos a la parte que mencionamos como política ecológica, la vamos a dejar un poquito al lado para enfocarnos en la parte que tiene que ver más con la actualización tarifaria y cómo lo vamos logrando. Y aquí, ya una vez que tenemos pues un costo determinado, una tarifa, pues realmente es conocer, ser muy sinceros de si esto lo puede cubrir el organismo. Si el organismo lo puede cubrir a través de tarifas, y la recaudación, o sea, no solo la tarifa, es bien importante también siempre tener en cuenta la recaudación a través de los programas y de los apoyos a los que pueden acceder, a través de otros elementos externos, bueno, estos son los programas los externos, y la principal fuente del organismo operador son las tarifas, o sea, las tarifas por los servicios y los derechos, por ejemplo, por conexiones nuevas, por fraccionamientos. Muy bien, entonces llegamos aquí al primer elemento
grande de esta plática, o segundo que está dentro de sostenibilidad, que son los sistemas de información. Ustedes seguramente ya reconocerán este icono, nos lo topamos ya mucho cuando estamos navegando en Internet, cuando estamos buscando información, y precisamente ese icono nos dice que nos va a otorgar información. Si lo presionamos o ponemos el cursor cerca, generalmente en las páginas se despliega información sobre qué tenemos que, cómo debemos entender ese concepto o ese campo que nos están pidiendo rellenar. En este sentido, la información nos va a ayudar a saber o a determinar si estamos alcanzando nuestros fines, si nos estamos desviando o si aún nos falta algo por hacer. Y esta información pues se constituye ¿de qué? Se constituye de datos o de una serie de referencias que nos van a indicar por dónde andamos, o sea, por dónde estamos más o menos. Y esta información pues es muy útil para la toma de decisiones. Tendría que ser un insumo para esa toma de decisiones. Y digo tendría porque en ocasiones se tiene la información actualizada, estructurada, pero no es un elemento para la toma de decisiones. Erróneamente no es un elemento para la toma de decisiones. Y pues hay que aprovechar la información que tenemos. Para eso es, para que nos ayude a tomar las mejores decisiones y certeras, o sea, información con un grado de incertidumbre pues que vayamos reduciendo. Entonces, en este sentido, así hablando de un concepto, la información consiste en un conjunto de datos que tienen un significado que reducen la incertidumbre o aumentan el conocimiento de algo. Y las aplicaciones de la información al interior del organismo, como veíamos anteriormente, teníamos un subsistema de información. ¿Para qué me sirve este subsistema? ¿O de qué se alimenta? Pues se alimenta de todo lo demás, de los sistemas administrativos, es decir, de todos los resultados que tenemos de los demás sistemas, del marco legal, de contable y financiero, del sistema comercial, del sistema operacional. Todo esto va alimentando el sistema de información, lo va estructurando. Primero tenemos que hacer un diseño de este sistema, se va estructurando y nos va dando los insumos necesarios para que nosotros con esos datos pues vayamos creando información que nos sirva. Ahora, aquí cómo estructurar un sistema de información, esta es una pregunta muy interesante. Hay muchos sistemas de información, digamos a nivel internacional y nacional también, para organizar estos datos que nos proporcionan los organismos, los municipios o los prestadores de servicios a nivel nacional. Y la forma en que se estructuran, pues va a depender mucho de qué estamos buscando. Hay municipios que tienen sus sistemas de información estructurados, y por estructurados no me refiero solamente a que pues ya los tienen en un sistema y pueden hacer sus búsquedas, su optimización. No, los sistemas de información incluso todavía prevalecen en hojas de Excel. Hay en municipios en los que su información pues las tienen organizadas en carpetas, porque así es como se hace y porque no hay la parte tecnológica, digamos, para hacerlo. Aquí lo importante es tener la información organizada. Ya de acuerdo a la capacidad del organismo del municipio, pues entonces ya se va a pensar en una estructuración digitalizada. Lo ideal es que fuera así. ¿Por qué? Porque así tenemos elementos que nos facilitan la comunicación, el intercambio de la información, el análisis sobre todo, y que esa información llegue a las instancias que tiene que llegar para la toma de decisiones, porque la información alimenta al organismo operador de cómo vamos, qué tenemos que mejorar, en dónde lo estamos haciendo mal, en dónde nos estamos atrasando, pero también esa información alimenta a entes externos que tienen que ver con el organismo operador. Por ejemplo, las instancias de gobierno como la Comisión Nacional del Agua, pero también para la realización de estudios. Las actualizaciones de las normas oficiales requieren de información. Se requiere de información para saber hacia dónde vamos o cuál es la problemática de esa norma oficial. Entonces, es muy importante. Bueno, como les decía, entonces ya una vez teniendo identificada cuáles son los datos que nosotros obtenemos de estas funciones que se realizan, pues ya se van estructurando también en estos sistemas con un grado de complejidad mayor o menor. Yo recuerdo que hace algunos años
en un estado se hizo una ley y se promulgó una ley y contenía un sistema de información muy interesante, muy complejo de operacionalizar, porque era sistema de información con subsistema, vamos a poner operacional, y luego subsistema de mantenimiento de instalaciones y equipos. Entonces, era tan complejo que operativamente se volvió pues muy complicado, ¿no? O sea, ese es el problema de lo complejo que luego... Entonces, no se trata de eso, se trata de hacer sistemas de operación que nos den, sistemas de información, perdón, que nos permitan organizar la información de la mejor forma posible, sin necesidad de crear muchos subsistemas, o si se crean y se pueden manejar adelante, ¿no? Lo importante es tener la información. Y esta información, ¿para qué nos va a ayudar? Para documentar el desempeño que nos va a proporcionar información para evaluar la evolución y el cumplimiento de los objetivos y de las metas. Nos va a ayudar a identificar las fuerzas y debilidades que tenemos en el organismo, en la operación o en algún sistema concreto, a entrar a una dinámica de mejora continua y a diseñar incentivos para reconocer y premiar las mejores prácticas y resultados. A nivel nacional hay varios premios que se alimentan de estos sistemas de información de indicadores. Ahora, los datos que tenemos y que alimentan este sistema de información, o sea, estos resultados que estamos hablando aquí, pues los vamos a llamar datos. Estos datos que alimentan al sistema de información, para efectos de lo que estamos platicando, pues se transforman o se pueden transformar en indicadores de desempeño. Indicadores de desempeño, indicadores de gestión, son sinónimos. ¿Y qué es este indicador? Pues un indicador es un número porcentual o absoluto que nos determina o indica el grado de avance en la gestión, en la operación y dirección de un organismo operador. Es decir, este indicador nos da la referencia de cómo vamos en algo. Ya no solamente un dato aislado, que a veces no nos dice nada o no nos dice mucho porque no tenemos una referencia de qué, sino que el indicador ya nos está situando en un punto de la meta o del objetivo que nos hemos planteado. Y bueno, ¿cuáles son las características de estos indicadores? Que deben de ser específicos, es decir, debe ser muy claro lo que el indicador mide. O sea, quien lo lea, quien lo vaya a calcular debe tenerlo muy claro. Que sea medible, es decir, que tengamos la información, los datos para medirlo, que sea un indicador realmente medible, no indicadores que, híjole, luego decimos, no, con este indicador voy a conocer perfectamente cómo está mi organismo operador, pero no tenemos la información para calcularlo. Que sean alcanzables, es decir, que dentro de la organización, del quien lo vaya a medir, pues tengan esa información. O sea, por un lado que exista y por el otro lado que tengamos acceso a ella. Que sean relevantes, es decir, que ese indicador me indique claramente lo que yo quiero saber. Si yo quiero saber cómo voy en coberturas, pues entonces que ese indicador me responda a esa pregunta. No que me dé otra información que no me está respondiendo la pregunta, o sea, que sea relevante para esto y que sean oportunos. Es decir, que el indicador yo lo pueda tener en el momento en que lo necesito. Por ejemplo, a veces hacemos indicadores de medición, no sé, anual. Y se trata de algo financiero que yo lo necesito pues mensual para saber cómo vamos. A eso se refiere que sean oportunos, la oportunidad. Y bueno, los indicadores más comunes, con los datos que se obtienen de los organismos operadores, que serían los datos básicos, vamos a decir, nosotros en la Comisión Nacional del Agua trabajamos con datos básicos, así le llamamos datos básicos de la prestación de servicios. Con estos datos básicos de prestación de servicios, pues podemos tener la información técnica, la comercial, la financiera y de recursos humanos. Y con esos datos, armar indicadores. Hay organizaciones internacionales que piden o que trabajan con muchísimo más datos y se pueden armar, no sé, 100 indicadores, 50, los que ustedes determinen. Realmente no hay un número mínimo o máximo para esta actividad. Lo importante es que los indicadores, como mencionábamos anteriormente, sean relevantes, sean medibles, sean los que se necesitan.
Y sobre todo que para efectos de comparación, pues sean indicadores que persistan en el tiempo. O sea, que si yo comencé a medir un indicador en el 2000, pues en 2001, 2003, la metodología la mantenga más o menos igual, a efecto de que sea comparable. Desde luego que si se identifica una mejora que implique un cambio en el indicador, se puede hacer, pero pues también hay que trabajarlo de una manera de no perder esa continuidad y sobre todo que sea comparable con otros organismos o con otras instituciones para que la información que estemos dando pues no esté aislada. Es decir, que la forma en que yo lo calculo no es como lo calculan los demás, entonces pues no nos está sirviendo para los fines de comparación, ¿no? Y esta comparación es bien importante porque nos ayuda a situarnos también en el contexto pues de pares, ¿no? ¿Cómo vamos? Y pues también la verdad muy relevante luego cuando queremos entrar a los programas. Pero bueno, los indicadores más comunes se pueden agrupar en las coberturas de los servicios, es decir, aquellos que nos indican cómo vamos en agua potable, cómo vamos en alcantarillado, cómo vamos en tratamiento de aguas residuales, cómo vamos en desinfección, aquellos que nos hablan de las fuentes de abastecimiento, por ejemplo, la capacidad instalada, la producción media anual, la dotación de litro por habitante por día, el porcentaje de micromedición, cuál es la vigencia de esos micromedidores o la antigüedad de esos micromedidores. Es decir, todos esos indicadores nos van a hablar de cómo estamos, de cómo está el organismo operador. Y estos indicadores nos van a dar un punto de referencia bien importante para saber qué avanzamos en las estrategias, ¿no? Muy bien, en este sentido, la actualización tarifaria se va a alimentar definitivamente de mucha de esa información. O sea, de esa información que estamos generando, para hacer una actualización tarifaria la necesitamos. Ahora bien, ¿qué estamos hablando por actualización tarifaria? La actualización tarifaria se refiere al proceso de los organismos o de los prestadores de servicio interior de hacer una estimación o un cálculo de sus costos y traducirlos en tarifas. Y digo traducirlos porque las tarifas se tienen que alimentar de los costos. O sea, una tarifa que sea sostenible tiene que alimentarse de los costos en los que está incurriendo el organismo operador. Ya una vez que se alimenta de eso y tenemos la tarifa, ya entran otros factores que son muy importantes, como por ejemplo los subsidios, los apoyos y demás, pero en principio es eso. Entonces, siempre el proceso de actualización tarifaria conlleva también un proceso de cálculo de costos, de estimación de costos para que lleguemos a esta actualización. Y esta actualización tarifaria, pues generalmente o muchos organismos la hacen de manera anual. Anual, a veces con cálculos o a veces anual nada más con una indexación. Es decir, bueno, la tarifa va a aumentar conforme al índice de la inflación, ¿no? Y eso puede ser válido para algunos años, pero siempre es importante regresar al cálculo, o sea, al cálculo original. Pero bueno, ahorita regresamos a eso. Entonces, en ese sentido, pues la tarifa la vamos a entender como la contraprestación que pagan los usuarios o los consumidores o consumidoras de un servicio público al cambio de la prestación del servicio. Y la estructura tarifaria se refiere a la composición y el orden en que se agrupan y se relacionan estos elementos tarifarios. En un momento les voy a explicar un ejemplo de esa estructura tarifaria. O sea, la tarifa es, digamos, costo, ¿no? Dando el costo, lo que es la contraprestación, que es la que se va a solicitar o la que se le va a pedir o se calcula para el pago. Y la estructura tarifaria es cómo yo organizo diferentes tarifas, digamos, en función de diferentes cuestiones. Por ejemplo, puede ser los rasgos de consumo, por el tipo de usuario. Entre los objetivos de las tarifas, tenemos objetivos económicos. Esta tarifa tiene que cumplir estos objetivos, ¿no? Que es equilibrar la oferta y la demanda, cubrir los costos de largo plazo, maximizando los beneficios. Bueno, en este caso, hablando de organismos operadores, no hablaríamos de beneficios, ¿no? Sino más bien maximizando las posibilidades de que esta prestación de servicios pueda ser sostenible. También un objetivo financiero que tiene que ver con cubrir los costos de operación, de mantenimiento, de administración y de crecimiento. Y uno que es bien importante en los servicios públicos
que es la función social de la tarifa, que es distribuir equitativamente los costos entre los usuarios, los consumos y su uso final y garantizar la asequibilidad a los habitantes de escasos recursos. Esta asequibilidad, seguramente algunos están pensando si se refiere a gratuidad, porque es una pregunta que siempre tenemos en estas pláticas. No necesariamente se refiere a gratuidad, se refiere a que la tarifa que los usuarios y las usuarias vayan a cubrir, la puedan cubrir sin que afecte el disfrute de otros derechos humanos. Esta es la definición por excelencia de asequibilidad en materia de derechos humanos, y ya traducida al quehacer de los gobiernos o ya digamos de operación, pues se refiere a que la tarifa la puedan pagar los usuarios, que la puedan pagar y que no sea un impedimento para que dejen de realizar otras actividades o otros derechos humanos. Entonces, aquí el organismo operador, el ente encargado de hacer este cálculo tarifario, pues tiene un gran reto de caracterizar a esos usuarios y de cumplir con los estándares también, ¿no? Y bueno, ¿cómo necesitamos que sean las estructuras tarifarias o qué se requiere? Pues que sean realistas. Realistas significa que las tarifas estén contemplando o contemplen el costo de los servicios. Es decir, una tarifa no realista es una tarifa que dice, bueno, yo creo que a mis usuarios, porque fue una promesa de campaña o porque ya se les ha subido mucho la tarifa, entonces la voy a mantener en 5 pesos, digamos, ¿no? Cuando no sabemos si es realista. O sea, no sabemos si es realista porque no hemos hecho un cálculo anterior, ¿no? Que sea objetiva, es decir, que responda a los objetivos del servicio prestado. Y también esta objetividad influye mucho en que la disposición de pago del usuario, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si nosotros queremos que el usuario pague o que aumente su cultura de pago, pues la tarifa tiene que reflejar la calidad de ese servicio. Es un poquito a lo que va la objetividad. Que si hacemos un esquema subsidiado, que estos subsidios sean evidentes. Es decir, que sea muy claro para cada usuario si está siendo subsidiado o si está subsidiando a otros usuarios, dependiendo de la estructura de la que se trate, y que sea muy clara para el usuario. O sea, que el usuario, al ver su recibo de pago, la pueda entender y pueda saber qué conceptos son los que está pagando o los que le están cobrando. Y si siente que le están cobrando erróneamente, pues que lo pueda reclamar, pero que tenga elementos. Esta claridad también ayuda mucho a la cultura de pago. Muy bien, las estructuras tarifarias más usadas son con memoria por bloque, sin memoria y lineal por metro cúbico. Y aquí les dejo un pequeño ejemplo de cómo son estos cálculos. Por ejemplo, un cálculo de tarifa sin memoria. Aquí tenemos una estructura tarifaria que en la parte de las columnas tenemos los rangos, la tarifa que corresponde a cada rango, y bueno, aquí vamos nosotros a hacer un ejercicio de consumo y cuánto se paga. Es decir, en un rango aquí vamos a suponer que es el usuario doméstico. En un rango mínimo, que para este organismo operador se va a considerar hasta 12 metros cúbicos, pues la persona o el usuario pagaría 70 pesos, porque es un costo pues ya fijo, ¿no? Pero nos está diciendo esta estructura, bueno, pero si el consumo es de 30 metros cúbicos, entonces entramos en el tercer rango, que es de 21 a 30 metros cúbicos, el cual tiene una tarifa de 8 pesos. Entonces, el cálculo es directo. Multiplico el consumo por la tarifa. Y eso es lo que va a pagar el usuario. 240 pesos. En este caso, en el siguiente rango, tenemos un consumo de 31 metros cúbicos. Entonces, para este rango en el que se ubica el consumo, pues mi estructura tarifaria me dice que tiene un costo de 8.5 pesos. El cálculo es directo, 31 por 8.5 y 263 sería lo que pagaría el usuario. Ahora, en el cálculo de tarifas con memoria,
Igual vamos a suponer un consumo de 31 metros cúbicos como en el anterior. Nos dice que, y los rangos ustedes pueden ver que son iguales. O sea, tenemos el mínimo hasta 12 metros cúbicos y después de ahí nos vamos de 13 a 20 y hasta que llegamos al último rango de 150 en adelante. Entonces, tenemos en el primer rango que hemos platicado, que es hasta 12 metros cúbicos, se mantiene la base de 70 pesos. Pero entonces, para llegar a los 31 metros cúbicos, o sea, para irle sumando a un usuario que consume 31 metros cúbicos, le vamos a ir sumando lo que nos cuestan el consumo que está entre cada rango. No sé si me explico. Por ejemplo, de 3 a 20 metros cúbicos, pues tenemos un consumo de 8 metros cúbicos. Hago el cálculo directo de estos 8 metros cúbicos por los 6 pesos que me indica mi estructura tarifaria y me da un total de 48 pesos. Posteriormente, en el siguiente rango, pues el usuario se consumió los 10 metros cúbicos de este rango, entonces le hago el cálculo de cobro. Y como consumió 31 metros cúbicos, pues el metro cúbico que me falta a partir de los 31 lo calculo. Entonces me lo da a 8.5. Y lo que paga el usuario son 206.5 pesos. ¿Por qué? Porque voy sumando los 70 más los 48 más los 80 más los 8.5. Es decir, tiene memoria. O sea, me acuerdo de esto y me acuerdo del siguiente rango y del otro. Bueno, es una explicación muy burda, pero más o menos así va, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que un usuario con estos mismos rangos, con la misma tarifa y con el mismo consumo de 31 metros cúbicos, en una estructura tarifaria con memoria pagaría 206.5. Sin memoria pagaría 263. Entonces me van a decir, bueno, pues entonces le hago el cálculo sin memoria, ¿no? Porque es más alto, no es tan fácil hacer esas apreciaciones, ¿no? O esas determinaciones, sino que todo tiene que ver en función de los costos. O sea, es decir, cuánto es lo que realmente se le va a cobrar al usuario, tanto ya que una vez que hice los costos, es decir, cuánto me cuesta el funcionamiento del organismo operador y cuánto voy a, digamos, a subsidiar o voy a crear un sistema de subsidios cruzados que puede ser en estas estructuras tarifarias para que mis usuarios y usuarias que tienen menos capacidad de pago o posibilidad de pago puedan cubrir el servicio. Ya los usuarios que consumen mucho la clasificación doméstica o en el industrial o comercial, que generalmente son los que pagan más, pues también se les puedan aplicar estos subsidios. Entonces, muy bien, he hablado mucho de costos hasta ahorita, pero no hemos aterrizado cuáles son estos costos. Aquí la pregunta que yo les hacía, no alcanzo a ver el chat si alguien respondió, pero bueno, si no lo platicamos al final de la sesión, si alguien respondió o quisiera comentarlo. Pero dentro de los objetivos del organismo operador, hablando de manera ya muy operativa y concreta de qué es lo que tienen que hacer los organismos o qué es lo que hacemos cuando trabajamos en un organismo, se habla de 3 principalmente, que es operar y administrar los servicios, rehabilitar la infraestructura existente y construir nueva infraestructura para soportar el crecimiento. Básicamente esos son, y no digo funciones, sino que son objetivos, o sea, hacia dónde quiere llegar el organismo operador. Quiere operar, quiere rehabilitar y quiere construir. Hacia ahí va el organismo operador. Entonces, para lograr estos objetivos, pues hay unos costos. Aquí hay algunos ejemplos de cuáles son los costos que se van sumando a esta operación que llega a los objetivos y que se realizan a través del cumplimiento de las funciones que hablamos anteriormente. Y aquí nuevamente no estamos hablando de estructura del organismo, no estamos hablando de por cuántas gerencias se va a constituir, subgerencias o demás, ¿no? Sino que estamos hablando de hacia dónde va el organismo operador. Desde luego que todo esto trae dentro, tanto como parte de objetivo o fin último, pues cumplir con el derecho humano al agua,
cumplir con nuestras funciones como servidores y servidoras públicas municipales y lograr el bienestar de la población. O sea, todo esto, no quiero decir que puede parecer que estamos hablando nada más de infraestructura y demás, pero no, o sea, no es así, sino que para lograr ese fin último que tenemos como sociedad, que tenemos como servicio público, pues es necesario cumplir estos objetivos, ¿no? Entonces, bueno, como le decía, todo esto nos lleva a estos costos de recursos humanos, de energía eléctrica, de pago de derechos, de materiales y refacciones. Y entonces aquí empieza la reflexión. Claro, estoy cumpliendo con esos costos, o sea, estamos pagando derechos, por ejemplo, en cuanto a materiales y refacciones, se cumple o no con lo que se necesita. Y todo esto nos va a llevar a que vayamos encaminando nuestro sistema a que sea sostenible o no. Es decir, una deuda en pago de derechos, pues que puede ocasionar en cierto momento, pues una estabilidad financiera importante. ¿Cuándo? Pues cuando me requieran ese pago, ¿no? O, por ejemplo, una rehabilitación que no sea conforme a lo que indican las normas. Se estima que los sistemas tienen una vida útil de 30 años, entonces hay que ir programando la rehabilitación de esos sistemas para que a la vuelta de 30 años, de 25 o a veces duran un poquito más, un poquito menos, tengamos esa carga importante de rehabilitar que a lo mejor financieramente no se puede sostener y que nos va a llevar a que el organismo operador pues ya no sea sostenible, que la prestación del servicio ya no sea sostenible y así desde luego pues tener en cuenta y considerar la planeación en cuanto a la nueva infraestructura y esto va bien de la mano pues desde luego con los planes municipales, ¿no? Muy bien, entonces, en el cálculo tradicional de las tarifas, bueno, ya les hablé de las estructuras, ¿no? Pero en las estructuras no necesariamente estamos incorporando la tarifa adecuada, ¿no? O sostenible para el organismo operador, porque en ocasiones se suele pensar, hijo, pues mi tarifa la voy a calcular conforme lo que estoy gastando. Por ejemplo, si este año en egresos tuve 1,000 millones de pesos, entonces mi cálculo para el próximo año va a ser, pues, cubrir ese 1,000,000 de pesos, ¿no? Esos 1,000 millones de pesos. Y no es así, porque lo que nos está diciendo es cuánto estoy gastando, no cuánto verdaderamente me está costando mantener este servicio, porque mucho de ese costo puede ser que esté subsidiado y que no lo estoy contemplando. Y contemplarlo significa que nos puede ayudar a hacer proyecciones, a hacer las rehabilitaciones que les mencionaba, ¿no? O sea, la tarifa no es sinónimo de cubrir egresos, ¿no? Sino de saber realmente cuánto nos está costando el sistema y cuáles funciones no estoy haciendo y que a lo mejor por eso no me está costando, porque no estoy pagando derechos, porque no estoy haciendo funciones de rehabilitación. Y sí, desde luego, no las estoy haciendo porque a lo mejor no tengo recursos y entonces como no las tengo contempladas, pues no las incorporo al cálculo tarifario y entonces ahí es donde se va haciendo pues la bola de nieve, ¿no? Por eso es que mencionaba anteriormente que conocer los costos, y se vuelve a reiterar, para la sostenibilidad requiere de un análisis sistémico del organismo para saber si esas funciones se están realizando. Y algunas de las soluciones que se plantean comúnmente, y eso pues, históricamente y a nivel nacional e internacional, pero que son aisladas y que no corrigen la problemática de fondo. La problemática de fondo que estamos hablando, pues, es de esta sostenibilidad o de recuperar los costos en los que estamos incluyendo. Y nuevamente diciendo, no tratando de aumentar nada más las tarifas o de cobrarle a las personas que a lo mejor no lo pueden pagar, sino haciendo un cálculo realista y sistemático. Una de estas soluciones, pues, es el incremento tarifario. Pensamos que incrementando la tarifa vamos a tener mayor recaudación y vamos a tener mayores ingresos, y esto es falso. Esto solamente impacta al usuario que siempre nos paga, o sea, los usuarios cautivos que ya sabemos que son usuarios pagadores, esos son los que son los que impactan. Y afecta en gran medida a la población de menores recursos, que no van a poder sostener ese incremento tarifario, y entonces, ¿qué nos puede ocasionar? Pues que nuestra cartera de vencida o de deudores, pues, se incremente. Aplicación de descuentos. ¿Qué hacemos a final de año? Pues aplicar descuentos del
50% a quien nos pague o nos liquide la deuda. Pues esto en cierta forma premia a los morosos, a las personas que han sido morosas en su pago, estimula el cumplimiento a no pagar, porque entonces a fin de año me van a hacer un descuento y ya, pues ya para qué lo pago periódicamente o bimestralmente. Y pues se beneficia al gran consumidor, porque el gran consumidor que va a tener una tarifa más alta o que tiene un monto a pagar más alto, pues el descuento proporcionalmente pues es mayor. Y también se aplican programas de recuperación, que esto la verdad es que solventan pues de manera temporal la problemática y tenemos ahí costos extras para implementar estos programas. Y bueno, entonces, así a grandes rasgos vamos a platicar de qué podría incluir esta actualización tarifaria o este cálculo tarifario para atender la problemática. Y bueno, ya mencionábamos clara identificación de costos. Es decir, para brindar un servicio sostenible, pues conlleva un costo que alguien tiene que pagar. O sea, alguien lo tiene que pagar. Si hacemos una recaudación suficiente con usuarios, suficiente y correcta, es decir, que la tarifa esté debidamente calculada y que la recaudación sea buena, ahí para eso nos sirven mucho los indicadores que hablábamos. Por ejemplo, mi indicador de eficiencia comercial, pues me va a decir cómo voy con la recaudación, ¿no? Si estoy siendo eficiente o no en esta estrategia de recaudación, pues a lo mejor no vamos a requerir aportación de gobierno, pero si mi recaudación no es suficiente, entonces pues desde luego que vamos a necesitar un subsidio. Entonces, otro más es que, como mencionábamos, que las tarifas reflejen el costo real de los servicios. Y aquí es bien importante que contemplemos todo el proceso de los servicios de agua potable y saneamiento. Es decir, desde la captación, la potabilización o desinfección, la conducción, toda la parte administrativa que me lleva a eso, hasta la recolección de estas aguas residuales, su tratamiento para su posterior descarga. Todo el proceso en el que se incluye. Desde luego que hay organismos que a lo mejor nada más se encargan del tratamiento, por ejemplo, plantas tratadoras que solamente se encargan de eso, pues desde luego sus costos y las tarifas están asociadas a eso, pero cuando un solo organismo operador realiza todas esas actividades, pues hay que calcular todas esas actividades. De repente tenemos unas estructuras tarifarias en las que nos dicen, bueno, el cálculo para el servicio de saneamiento es el 5% de lo que se cobre de agua potable. Puede ser que sí, puede ser que no, o sea, no lo sabemos si está reflejando realmente el costo, si no trae un estudio detrás. Y especialmente saneamiento suele ser al que se le da menos importancia. Y entonces, en este sentido, pues es importante para el gobierno aplicar una política pública que promueva la autosuficiencia. Si bien es importante la autosuficiencia, no siempre es la meta a lograr. ¿Por qué? Porque hay organismos que abastecen en ciudades o localidades que difícilmente van a llegar a esa autosuficiencia porque tenemos usuarios o usuarias, o sea, personas, la población, que no van a poder pagar nunca ese servicio porque a lo mejor ese servicio es muy costoso, porque hay que hacer aplicación de tecnología muy novedosa, porque está a lo mejor no en un sistema primario de redes, etcétera, ¿no? Hay diferentes y a lo mejor no hemos aplicado tecnologías no convencionales o a lo mejor sí, pero de cualquier forma el costo es muy alto respecto a las características de esa población. Entonces ahí pues se tiene que buscar otros esquemas. La autosuficiencia es importante, pero no es la meta lograr en cuanto a la prestación de los servicios, o al menos no para todos los organismos operadores. Eso es bien importante también que tengamos en cuenta, porque no se trata pues de hacer que el usuario cubra a fuerzas un costo que no se va a poder. Fomentar la autonomía del organismo operador, eso sí es muy importante. O sea, que el organismo operador tenga autonomía, que tenga capacidad para realizar sus procesos. Y establecer un apoyo claro y transparente cuando haya subsidios. Es decir, ¿a quiénes vamos a subsidiar? A veces los subsidios son directos
en los cuales la población tiene que llegar a solicitar. Decir, bueno, en la ley de ingresos se estipula que las personas viudas pueden acceder a estos subsidios, entonces van a la oficina del prestador de servicios, comprueban esta situación y entonces se les aplica a estos subsidios o descuentos. Eso también es válido, ¿no? Y estos generalmente se les llama descuentos, porque ya dentro de la estructura tarifaria ya decimos, bueno, en este rango de consumo de hasta 12 metros cúbicos al usuario doméstico popular le voy a cobrar 5 pesos. Pero si además dentro de este rango hay una persona que cumple con estas características, le voy a aplicar un descuento adicional. Eso lo encontramos muchos en las estructuras tarifarias. Y bueno, como ya mencionaba, que refleja el costo de los servicios, tanto la tarifa por la prestación de los servicios como por los derechos de conexión. Y bueno, toda la parte que mencionábamos, o sea, todo lo que conlleva llevar este servicio a la población y todos los procesos que les mencionaba van desde la captación, potabilización, la distribución, saneamiento. Y bueno, algunos procesos aquí a muy grosso modo, ya para cerrar, para estar en tiempo, algunos procesos que son muy importantes tener en cuenta y realizar, además de estos que hemos platicado muy rápidamente, pues es tener un marco jurídico local adecuado, el modelo de administración también adecuado, o sea, no hay un modelo de administración, digamos, pues idóneo, ¿no? Lo idóneo es que se cumplan las funciones que se están requiriendo, que se tenga personal capacitado, pero bueno, cada prestador de servicios pues va a determinar cómo se va a organizar. Desde luego que en las legislaciones estatales pues se promueve que sean organismos operadores descentralizados, porque esto ayuda a garantizar que tengan autonomía de gestión y también que los esquemas o la forma en que se aprueban las tarifas, pues que en las legislaciones estatales se determine que también tengan decisión, ¿no? Que no sea solamente una decisión del municipio, sino de quien está prestando ese servicio. Y bueno, la autonomía en presupuesto y patrimonio, continuidad en el equipo directivo, el apoyo del ayuntamiento cuando es un organismo operador descentralizado o intermunicipal, es decir, que no se presta directamente por el municipio, por el ayuntamiento, los programas de apoyo técnicos y financieros. En la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo, trabajamos mucho en esto, en la asistencia técnica para organismos, para municipios y estados. La participación de la sociedad, cada vez se hace más importante la participación de la sociedad. Y, por ejemplo, se hace mucho hincapié en que también participen en los órganos decisorios de los prestadores de servicios. Y ya hablando un poquito en cosas más operativas, pues la actualización del padrón de usuarios. La actualización del padrón de usuarios nos va a decir, nos va a ayudar a saber a quiénes estamos proveyendo de servicios, en dónde están ubicados, cuáles son las condiciones, si tienen medidor o no tienen, más o menos cuántas personas tenemos ahí habitando, y esto nos va a ayudar a saber, digamos, hablando en términos ya muy de organización, pues quiénes son los clientes, ¿no? O quién es la población beneficiada del servicio. Sistemas de control y procesamientos de medición, de facturación y de cobranza, que esté ya todo bien controlado, preferentemente pues sistematizado. La medición de los servicios es muy importante. La micromedición, tener sistemas contables, las redes bien identificadas, es decir, no solamente que la persona que la opera las conozca, que suele suceder bastante. Sectorización en aquellos sistemas que pues ya se pueda incorporar esta forma de organizar los servicios o las redes, y mejoramiento electromecánico y pues la capacitación focalizada y el plan de carrera. Es decir, que el organismo, que el municipio pues invierta en capacitación, invierta tanto en recursos, porque a veces pues hay que hacer un gasto en esto, pero también en tiempo. Hay muchas instituciones que actualmente ofrecen capacitación gratuita, continua, como en esta ocasión a través del INAFED, pero también otras instituciones como la CONAGUA u otras instituciones o dependencias de gobierno también ofrecen esta capacitación. Entonces ahí pues hay que invertir tiempo. Y todo esto pues nos va abonando para lograr mantener los servicios de manera sostenible.
Y bueno, hasta aquí dejaría yo la plática, pues esperando que haya sido entendible, sobre todo útil, y pues estoy atenta a sus comentarios. Queremos agradecer la exposición por parte de la maestra Diana Martínez y me voy a permitir leer algunas de las preguntas que nos han dejado nuestros participantes en el chat y con todo gusto la maestra Diana podrá darnos una respuesta y seguimiento. Por parte de nuestra participante Fernanda Sofía León García tenemos la siguiente consulta. ¿Nos pueden dar un ejemplo de cómo transformar los datos en indicadores, por favor? Adelante, maestra Diana. Sí, claro. Sí, claro. Por ejemplo, cuando en el sistema, vamos a hablar del sistema comercial. Tengo yo la información de cuánta agua estoy dotando o proveyendo desde mi organismo operador, cuánta está llegando al usuario o a la usuaria. Bueno, es que como se llaman padrones de usuarios, ahí tenemos el lenguaje, pero bueno, cuando hablo de usuario-usuaria, es decir, al usuario el que detenta esa toma, que tienen su nombre esa toma, es decir, cuánta agua está consumiendo. Entonces yo ya tengo pues los datos, y con ese dato de consumo, pues ya tengo yo la información de cuánto le voy a facturar. Es decir, consumió 30 metros cúbicos, pues entonces eso es lo que le vamos a facturar, y eso ya es en sí mismo un dato. Y por el otro, tengo también dentro de este sistema los datos de cuánto estoy cobrando. Por ejemplo, de toda la facturación que hice yo, que fueron 1,000 millones de pesos, vamos a suponer, yo facturé 1,000 millones de pesos, eso es un dato, y recaudé 800. Entonces, ese es otro dato, ¿no? Contra mi recaudación. Con estos dos datos puedo yo armar mi indicador de eficiencia comercial, que es lo que yo facturé contra lo que estoy cobrando. Entonces, facturé 1,000, cobré 800,000, entonces tengo una eficiencia comercial del 80%. Es decir, el 80% de lo que yo estuve facturando lo logré recaudar, y porque tuve alguna campaña de recaudación por la forma que haya sido, ¿no? Entonces, este indicador de eficiencia comercial, pues entonces me está ayudando a saber cómo está trabajando mi estrategia de recaudación, si está funcionando o no. Si el indicador me dijera que voy en 20%, que de esos 1,000 millones solamente recabe el 20%, entonces, ¿qué nos indica? Bueno, que hay que a lo mejor mejorar esa estrategia, ¿no? A eso se refiere cómo transformamos los datos en indicadores. Si ustedes gustan, les podemos dejar, bueno, en el material que vamos a compartir, alguna forma de calcular esos indicadores. ¿Qué son indicadores? Pues ya les digo, como que estandarizados principalmente, ¿no? Muchas instituciones los realizan. No se escucha, Andrea. O yo no escucho. No, ¿ya me escuchan? Sí. Muchas gracias, maestra Diana. Les decía que Andrés Cuadros Maldonado vía Facebook nos consulta lo siguiente. Y si no se tiene el dato del consumo, ¿cómo podemos calcular la tarifa? Claro, sí, sí es importante esa pregunta. Me salté las cuotas fijas porque no nos gustan mucho las cuotas fijas. No, no es cierto. No, cuando no tenemos una precisión del consumo, una medición del consumo, es decir, que no existe la micromedición, o los medidores con los que contamos ya son obsoletos, o por la razón y la situación que ustedes quieran, se hace el cálculo de una tarifa fija. Y esa tarifa fija se calcula conforme a la metodología del organismo operador, pero generalmente pues es estimar, o sea, es estimar, a veces se utilizan los índices de hacinamiento, por ejemplo, ¿no? Es decir, en esta localidad tengo un índice de hacinamiento de, no sé, de 5, por ejemplo, entonces yo voy a calcular que en una vivienda, a lo mejor con datos del INEGI también, ¿no? En una vivienda
pues son 5 personas y pues yo le voy a calcular que consumen diario 100 metros cúbicos y entonces hago un promedio y eso es lo que voy a poner de cuota fija. Ese es. La verdad es que no es la forma más recomendada porque no tenemos realmente la certeza de cuánto están consumiendo los usuarios. Yo puedo decir, bueno, a lo mejor consumen 100 metros cúbicos, ¿no? Pero pues no sé si tienen una fuga, por ejemplo, ¿no? Si tienen una fuga en su lavabo, en su sanitario, y entonces, pues, digo, el consumo se va pues hasta el infinito, ¿no? O sea, siempre está consumiendo, ¿no? Entonces, esto es parte de los peligros, pero sí, donde no hay el sistema de micromedición, así es como se determina a través de una cuota fija. Muchas gracias, maestra Diana. También Rocío Hernández Castillo vía Facebook nos pregunta, cuando no se cumple con el servicio, ¿a qué sanciones se hace acreedor el servidor público si existe alguna responsabilidad? Sí, gracias por la pregunta. Sí, mira, cuando no se cumple el servicio público, hay diferentes o medios para presentar una queja o lograr que el servicio público pues sea idóneo, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que irnos a ver qué dice el reglamento municipal, ¿no? El reglamento municipal que nos está indicando, por eso es importante pues tener en orden estos lineamientos o estas normatividades de los reglamentos, ¿no? El reglamento municipal contempla o no estas situaciones, o la ley estatal de servicios públicos la contempla o no. ¿Qué nos dice la ley de responsabilidades administrativas? Ahí tendría yo que meterme a echar un clavado para ver si se refiere en los estados, porque bueno, a nivel federal lo tenemos muy claro, ¿no? Que somos los funcionarios federales. Las responsabilidades a las que se puede llegar. En ocasiones las personas han recurrido a amparos porque pues el servicio público, como les mencionaba anteriormente, se asocia al derecho humano al agua y se asocia porque es una de las formas naturales de cumplir el derecho humano al agua. Cuando el servicio público no cumple con estas características o estas dimensiones del derecho humano al agua, pues sí, se ha recurrido a activar el órgano jurisdiccional en materia de derechos humanos, ¿no? O sea, hay diferentes medios. Yo creo que también influye mucho cuál es la legislación local en ese sentido. Pero el organismo operador realmente, aquí el trabajo es con el organismo operador, ¿no? O sea, el organismo operador, ¿por qué no está cumpliendo con esas funciones? O sea, ¿por qué el servicio no está siendo de calidad? En ocasiones tenemos servicios tandeados, que le llamamos, o provisión que no es continua, y las leyes dicen, bueno, se permite, pero siempre y cuando el organismo operador lo informe con tiempo, ¿no? O sea, hay que ver las salvedades que hay dentro de la legislación. Muchas gracias, maestra Diana, y voy a permitirme leer los siguientes comentarios. Por parte de Fausto vía Facebook nos comenta, en el municipio de Atlatahuacán no tenemos micromedición. ¿Cómo implementaría la micromedición? Pensando en que la gente lo suele asociar con un incremento en tarifas, además de que somos un sistema operador que no tiene autosuficiencia y esto supondría un gasto extra, por lo que nos sugieren cobrar el medidor, pero si lo cobramos, la gente podría romperlo incluso diciendo que es suyo. Y aquí entiendo que la pregunta es, ¿cómo se implementaría la micromedición? Sí, mira, Fausto, ¿verdad? Es una problemática muy común cuando se tienen esquemas de cuota fija y se va a transitar a la micromedición. Hay que hablar mucho con la población, ¿no? Una de las grandes ventajas de tener micromedición es que el servicio va a ser de mejor calidad. O sea, siempre porque nosotros como organismos operadores, pues también tenemos que asumir ese compromiso. Si vamos a aumentar la tarifa, o si pensamos que se va a aumentar la tarifa con la medición, que generalmente sí, también tenemos que asumir el compromiso de incrementar la calidad del servicio, porque entonces así los usuarios y las usuarias van a tener una mayor disposición de pagar.
y dejar muy claro que el micromedidor es propiedad de del organismo operador. Y eso se hace en la legislación. O sea, en la legislación aplicable, ya sea tanto del reglamento como en la del sistema operador, en la ley orgánica, ahí se deja claro que el medidor es propiedad del organismo operador. Entonces, si el micromedidor sufre algún daño, pues entonces, o intencional quizá, pues entonces ahí que se establezca cuáles son las sanciones, ¿no? O sea, todo tiene que quedar reglamentado, o sea, siempre tiene que quedar totalmente reglamentado y claro, las reglas claras. Pero esta transición hacia, hacia la cuota fija a la medición, pues tiene que ir acompañada de una importante labor social, ¿no? Y de presentar cuáles son los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Pues desde luego la parte de sostenibilidad del recurso, ¿no? Que a lo mejor con ese incremento tarifario, pues ustedes van a tener mayor oportunidad de incrementar coberturas, que van a tener mayor oportunidad de tener agua de mejor calidad, aumentar los servicios de tratamiento, de alcantarillado, por ejemplo. O sea, es planear qué vamos a hacer con esa recaudación y que la población lo conozca, para que conozcan ese beneficio. O sea, que a lo mejor sí van a pagar más, pero por un beneficio que va a ser mayor. Y desde luego acercarse a las instancias gubernamentales que tienen apoyos. Por ejemplo, en Conagua tenemos programas para apoyar la implementación de sistemas de micromedición que también están asociados a las estrategias. Muchas gracias, maestra Diana. Y finalmente tenemos una pregunta más por parte de Celia Medellín, que nos pregunta su opinión referente al incremento de las tarifas en función de la inflación. Sí, mira, en realidad hay opiniones encontradas porque hay quienes dicen que no es un incremento realmente, ¿no? Solamente es una indexación, es decir, es como emparejar. Aquí traía yo mi tarifa y entonces la inflación se me fue, pues, híjole, emparejo mi tarifa, ¿no? Realmente ahí, o sea, nunca hay que manejarlo como un incremento. Bueno, en mi opinión personal, no hay que manejarlo como un incremento porque, pues, no lo es. Es un emparejamiento de la tarifa a un indicador, en este caso la inflación. Creo que anteriormente había dicho globalización, ¿verdad? En la presentación. Creo que dije globalización, no, me disculpo, era inflación definitivamente. Ahorita se me vino a la mente. No, pero a la inflación, ¿no? Que también se puede, la tarifa indexar a otros indicadores, también otras indexaciones, pero realmente esto se hace en los organismos como una manera de no estar haciendo estudios tarifarios cada año y no presentar un incremento tarifario cada año. Por ejemplo, ustedes hacen un estudio tarifario y determinan que la tarifa va a ser X, ¿no? Pero esta tarifa la van a calcular quizá para llegar a este número en 5 años, ¿no? Para ir llegando a través de las indexaciones. ¿Para qué? Para que cada año no tengan que hacer el estudio tarifario y para que cada año no se tenga que someter a aprobación y para que cada año las personas no digan, híjole, ya me subieron otra vez la tarifa, ¿no? Porque entonces ustedes pueden llegar a un acuerdo de decir, hago mi estudio tarifario y durante 5 años o 10 años o indefinidamente lo voy a indexar conforme a este índice, la inflación, ¿no? Entonces, así se determina en la ley y entonces ya nada más se publica la indexación, o sea que no se considera un incremento tarifario. Pero esto corre el peligro de que nos acostumbremos a que se vaya indexando y definitivamente los costos nos van a rebasar, o sea, nos van a rebasar, ¿no? O sea, es una medida que puede servir en el corto plazo si mi estudio tarifario ya contempló esa indexación, pero de manera sostenida, pues no logra que sea, que lleguemos a la tarifa real de los servicios. Muchas gracias, maestra Diana, por sus respuestas y de igual forma agradecemos la participación de las autoridades municipales y estatales que nos han dejado sus comentarios tanto en esta plataforma como en nuestra transmisión de Facebook. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla. Adelante, por favor, Ignacio, te escuchamos.
Muy buenas tardes. Pues es un gusto poder estar con todos ustedes, con todo el auditorio que tenemos en esta ocasión, que sin duda es un tema de mucho interés. Yo creo que sí es importante que tomemos en cuenta estas consideraciones que muy bien nos ha dicho la maestra Diana Martínez acerca de todo lo que comprenden las estructuras tarifarias, porque sí, es correcto que en muchos municipios del país, pues no se tiene claridad sobre esto, pero sí es importante que se pueda atender, sobre todo por esta parte que se mencionaba respecto a la calidad del servicio que se puede prestar cuando ya se da orden a una estructura tarifaria. Queremos agradecer, maestra Diana Martínez, por su participación. Este tema, sin lugar a dudas, que es sumamente importante, y con esto pues estamos ya casi cerrando lo que es este seminario, que hemos tenido pues unas intervenciones todas, sin lugar a dudas, de bastante interés, que han sido pues temas que ayudan mucho a poder mejorar precisamente y poder comprender mejor lo que es el servicio del agua y en general lo que corresponde a todo el tema del agua, ¿verdad? Queremos agradecerle por su participación, para haber dado este tema tan interesante y por supuesto, pues por la colaboración que hemos tenido con Agua, que sin duda, pues su participación ha sido de suma importancia. Asimismo, queremos hacer extensiva la invitación a todos los participantes para que nos acompañen, pues ya en la última sesión que nos queda del seminario, que es con relación a el tema del marco legal para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, y con el cual ya estaremos cerrando este seminario, que como les mencionaba, hemos tenido varias sesiones a lo largo de este año respecto a este tema tan importante, y que con este último tema, pues precisamente ya pretendemos cerrar este ciclo, pues refiriéndonos al tema del marco legal, que sin lugar a dudas, pues es algo importante y necesario el poder comprender. Y esta próxima sesión, pues ya la tenemos la próxima semana, es el próximo 6 de diciembre, y con la cual pues nuestros compañeros de Conagua pues ya estarán cerrando este ciclo de conferencias. Nuevamente, muchas gracias, maestra Diana, y muchas felicidades por su participación en este tema que, pues, sin lugar a dudas, ha sido de sumo interés para todos nuestros participantes. Sin más, pues queremos agradecer a todas y a todos por su participación en esta sesión, reiterándoles la invitación para que nos puedan acompañar en la siguiente sesión con la cual estaremos cerrando este seminario de agua potable. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.